Hola amigos, bienvenidos a Rodcast, el espacio que nos invita a conversar con propósito, a compartir ideas y a provocar reflexiones. Yo soy Alberto López Rodarte, Capi. Y yo soy Patricio Flores, Pato. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y queremos iniciar pues dándole la bienvenida en esta primera propuesta que estamos dando, porque sabemos que en un mundo que nos invita a la comunicación digital, a la multimedia, y donde sabemos la necesidad que hay de conectividad entre rotarios, entre comunidades, entre jóvenes, entre líderes, entre empresarios, queremos ser un puente que conecte, que haya esa conectividad para estar presentes. Esta es una idea de generar este canal multimedia porque queremos abrir un espacio a la conectividad. Es levantar la voz como rotarios para conectar comunidades, generar impacto, hacer conexiones con empresarios, con líderes, con jóvenes, para poder ser ese puente en donde podamos juntos crecer y aprender. Invitar a aliados estratégicos para poder formar parte de este proyecto con valor social y con una producción internacional. Exacto, ¿qué te parece? Muy bien. Y aparte, pues obviamente vamos a generar un canal dinámico, un canal flexible, con una imagen flexible, novedosa, moderna, profesional, con identidad propia, en donde queremos ser parte mediática para poder llegar y transformar en nuestro, o colaborar más bien con nuestro granito de una producción ligera, empática, con entrevistas, cápsulas, formación, un networking, que eso es importante hoy por hoy, el buscar cómo podemos conectar, cómo podemos ayudarnos y que seamos nosotros ese espacio en donde podamos generar oportunidades de trabajo en la ayuda común. Y poder tener un alto impacto también en la definitivamente. Sociedad. Entonces, ¿cuál sería definitivamente el proyecto de este canal o de este Rodcast, como lo hemos titulado? Es precisamente fortalecer, como hemos venido diciendo, esa comunicación y potencializar la imagen que tenemos para que se conozca la imagen de quiénes somos los rotarios, para que se conozca también que a través de la amistad y del servicio buscamos trascender por y para los demás. Y poder crear un vínculo entre empresarios y jóvenes líderes de nuestra sociedad. Esa es parte de lo que queremos formar y de lo que queremos hacer. ¿Qué te parece? Definitivamente, pues esa es la idea que platicamos y que teníamos en un principio. Y aparte, fomentar el liderazgo, la autonomía de decisión y que cada uno de nosotros desde nuestras trincheras podamos sumarnos a cambiar y a soñar de verdad. ¿Por qué no? Poder tener buenas ideas, valores que puedan inspirar a nuestros líderes actuales, los que estamos formando. Y la ventaja que ahorita nos da esta multimedia es precisamente que pues, vamos a llegar a cualquier parte del mundo, en donde podemos entonces generar recursos, ayudas. Repito, podemos potencializar el esfuerzo cuando amigos, comunidades, hermanos requieran de nosotros como institución. Vamos a trabajar también de la siguiente manera, que es lo que queremos. Vamos a buscar modelos de participación empresarial en donde vamos a ofrecer un aliado al mes. Un aliado al mes, por ejemplo, muy buena idea, donde podemos entrevistar a tu empresa, a tu institución, ver cuál es tu emprendedurismo, tus inserciones promocionales. Crear spots pequeños, como de 30 segundos. Definitivo. ¿Te parece que puedan inspirar? Definitivo, y poder ayudarnos y aprovechar este recurso que hoy por hoy, pues definitivamente va a ser un cambio, ¿no? Sí, para tener una presencia visual, que la gente sea muy fácil accesar en sus redes. Y por ejemplo, para dar a conocer los programas que tenemos, por ejemplo, en los clubes con paquetes mensuales, promocionales, donde podamos juntos sumar. La idea es sumar y multiplicar, nunca restar ni dividir. Definitivamente, estamos de acuerdo. ¿Qué beneficios entonces podemos decirles o comentarles a nuestros amigos como empresarios y patrocinadores, Patricio? Pues que podemos aportar y poder crear valores, que puedas tener ética, un servicio, una visibilidad constante en las redes de lo que hacemos, de lo que generamos o de lo que queremos permear a los jóvenes y a los nuevos líderes que vienen. Y definitivamente, pues otro de los beneficios, volver a insistir, es en esa oportunidad que podemos ofrecer generando esas redes que nos permiten conectar para dar a conocer nuestras áreas de oportunidad, lo que hacemos, lo que proponemos, lo que pretendemos, con un canal formativo, que en donde también nos vamos a divertir, obviamente. Claro, pero que puedas ser como una empresa socialmente responsable. ¿Qué te parece? Perfecto. Y aparte que vamos a tener pues, más contacto con mensajes, por ejemplo, vamos a contar de nuestro gobernador, de repente vamos a tener lo que se maneja como eso de efemérides, de saber que un día como hoy, hace tantos años, ¿qué sucedió? Líderes mundiales.
poder traer líderes mundiales a esta mesa para que nos compartan y crecer como rotarios, como personas, como líderes. Porque si hay algo que yo estoy seguro es el por qué no poder replicar o copiar lo que ya ha funcionado. Funcionó. Exacto, lo que ya ha funcionado para tener resultados. Vamos a tratar de que en un mundo tan Inmerso en inseguridades, en problemas económicos, en situaciones de ansiedad, de depresión, de estrés, pues ser una forma que podamos orientar, guiar o de perdido dar una luz para saber en dónde buscar la ayuda que en un momento necesitamos. Y que nuestros líderes internacionales o los profesionales que conocen nos puedan ayudar y dar tips para que nosotros podamos salir de esa rutina que ya tenemos en nuestra vida. No sé si te pasa que estás cada vez, el tráfico te empieza a desesperar y los problemas que ahorita están muy de moda, como los problemas de salud mental, creo que nos van afectando. Si traemos personas a la mesa que nos den esos tips y todos esos consejos, creo que si podemos ayudar en un poquito, va a ser... Exacto, y lo que estamos buscando es que con cápsulas no muy largas, con cápsulas cortas, podamos llegar con unos temas concretos, precisos, en donde también vamos a manejar cápsulas de 12 a 5 minutos, entrevistas de 10, 15 minutos, y que sea una duración aproximada de 20, 25 minutos nuestro espacio en Rodcast para que podamos nosotros llegar a ustedes y también para no aburrirlos. Claro, queremos que sean cortos para no aburrir, porque sabemos que un programa que se alarga aburre y a veces no lo terminamos de ver. Pero cuando son interesantes, como los puntos que traemos, estoy seguro que se nos van a hacer hasta cortitos. Exactamente. Y sobre todo, habíamos platicado cómo podríamos hacer la diferencia de lo que hay ahorita también, que sabemos que hay muchos. Y no es que busquemos ni competencia, ni mucho menos, sino al contrario, generar la autenticidad. Me acordé que hay autenticidad, ser auténticos, ser realmente usando lenguaje coloquial, relajados, para poder llevar y transmitir y conectar con todos ustedes que en un momento dado pues nos están ofreciendo su tiempo también. El lenguaje que usas con cualquier amigo en el club, con cualquier amigo cuando te topas. Vaya, no tan relajado porque sabemos que estamos en las redes y no nos puedo relajar tanto. Pero sí un lenguaje, no nos gustaría ser tan abierto, pero sí un lenguaje que comúnmente lo usamos. Y definitivamente pudiéramos hablar como en un resumen de que Rodcast vendría siendo no solo un canal, es un movimiento de voces, de inquietudes, de movimiento, de proyectos, de trabajo que queremos compartir con todos ustedes para que juntos hagamos un esfuerzo para lograr objetivos sustentables, para que realmente hagamos proyectos de gran impacto y que podamos llegar a las diferentes comunidades, a las diferentes ciudades, a las diferentes creencias, a las diferentes culturas, a todo lo internacional que Rotary nos ofrece. Porque como lo dice el objetivo de Rotary, como dice, juntos creamos un mundo donde las personas se unen y toman acción para crear un cambio perdurable, primero en nosotros mismos, después en nuestras comunidades y al final en el mundo entero. Así es, porque definitivamente también hay otro que también nos ha gustado mucho, de que servir a través de nuestro trabajo, a través de nuestra ocupación, y definitivamente, como diría pues la Madre Teresa, ¿te acuerdas? Dar de nosotros hasta que nos duela, que realmente podamos transmitir a ustedes la emoción y lo que nos mueve a lograr arrancar este espacio, este canal, en donde lo estamos haciendo de verdad con mucho esfuerzo. ¿Sí? Con el corazón, de veras, esto está hecho con el corazón para poder transmitir lo poco o mucho que podamos tener aquí en la mesa. Así es, desde hoy los invitamos a conectarse con nosotros, a seguirnos para realmente empezar a marcar la diferencia, para crecer, para formar ese equipo que necesitamos para transformar. Únete con nosotros, únete y ojalá que tu voz inspire a muchos como nos han inspirado a nosotros los que han estado sucediendo. Y si pudiéramos nosotros, amigos, así para compartir, ¿qué experiencia te ha llegado así profunda que dices tú, vale la pena lo que estoy haciendo, vale la pena compartir? Cada proyecto tangible que tú ves, cada proyecto tangible que ves en el club, creo que eso te llega, es lo que te mueve, es lo que inspira a seguir adelante. Cuando tú ves algo que no podías hacerlo solo y lo haces con un grupo de amigos o lo haces con una, ¿cómo se llama? Una institución como la que perteneces y ves que son muchas las manos que ayudan, te sientes gratamente satisfecho.
Y yo creo que también el que realmente vive la experiencia de servicio, que se involucra y que haces ese esfuerzo por compartir, no lo que te sobra, como dicen nuestros Claro. amigos los tarahumaras en su dialecto, córima. Córima es compartir, no compartir lo que te sobra, compartir lo que necesita por derecho tu hermano, compartir lo que tengo para ponerlo a tu servicio. Nosotros queremos vivir un Córima en este espacio, en este podcast. Queremos compartir no lo que nos sobra, sino compartir Lo que nuestras tenemos. experiencias, compartir con los invitados que vamos a tener sus testimonios, que por cierto vamos a tener invitados con testimonios únicos que yo estoy seguro van a mover nuestro corazón. Y que no necesariamente son rotarios, son testimonios de personas que han vivido algo increíble que lo quieren compartir. Son héroes desconocidos que nosotros vamos a tener aquí o vamos a invitar para que ustedes puedan experimentar en otra persona lo que él sucedió, lo que él vivió, que realmente te mueve. Y si te acuerdas de ese hecho cuando hicimos aquel congreso que se llamó precisamente ahorita Héroes que mencionas, Desconocidos. Héroes Desconocidos, es dar a conocer a ustedes, a esas personas que allá, en casa, en su trabajo, están luchando con alguna enfermedad, con alguna situación difícil, con algún problema mental, con algún problema de salud, con algún problema económico, con un hijo, con un nieto, cualquier cosa. con que realmente, jóvenes con adicción, con problemas de todo ¿cuánta tipo. gente que ni te imaginas está así y son héroes, realmente son héroes que no conocemos porque lo que viven cada día es increíble. Así es de que este espacio queremos pues entonces que sea ese puente que les permita a todos, a las comunidades, a quien necesite ayuda, que se conecte con nosotros, que nos dé su propuesta, que también son bienvenidas las ideas. Claro. Las ideas y aquel que quiera usar este medio también para conectar, para informar, para ayudar, para servir, para sumar, está abierto. Como les dije, que suscríbanse en nuestro canal y envíen los comentarios. Es más, de hecho, por ahí lo tenemos para que, si quieres leerlo y compartirlo, amigo, para que de una vez empiecen a seguirnos y que sea hoy precisamente el inicio de un cambio, de una transformación que buscamos hacer la diferencia, una transformación que buscamos consolidar y trascender más allá, porque ese es nuestro propósito. Estamos en Rodcast TV, ahí nos pueden seguir. Y en todas las redes, en las diferentes plataformas vamos a hacer presencia, porque hoy es un día especial. Y ahí mismo nos pueden escribir, ahí mismo nos pueden hacer sus comentarios. Si tú eres algún héroe desconocido por ahí y te llama la atención cualquiera de nuestros invitados, por favor escríbenos y haznoslo saber. Y bueno, esto va a ser el momento más serio que vamos a tener en todas. Sí, este tal vez sea el momento más serio porque de repente, incluso antes de comenzar esto, la verdad lo estamos haciendo también disfrutando, porque la vida es eso, la vida también es invitar a disfrutar. La felicidad no dicen que es un estado que debe de durar permanentemente, es aprovechar, yo digo, el aquí y el ahora para estar disfrutando, que ahorita estoy compartiendo con un amigo, con mi hijo, con mi familia, con mis amigos, en donde esté, el vivir con intención y compasión el momento va a ser la diferencia. Vamos también a trabajar temas acá medio profundones, temas también muy coloquiales, o sea, muy relajados. De todos vamos a tener. Que nos van a ayudar definitivamente, que hoy por hoy necesitamos esa guía que nos pueda, con el proyecto, por ejemplo, adelantando un poquito, que vamos a lanzar próximamente también, el de Transfórmate, que está enfocado precisamente a que por medio del arte podamos ayudar y generar una cultura de salud mental. Es decir, para apoyar a las personas con problemas de salud mental. Y no solamente a las que lo viven, sino a la familia, al entorno, porque recordemos que el enfermo muchas veces nos enfocamos en la persona que está padeciéndolo, pero también se nos olvida lo que estamos alrededor de ellos, que también la están pasando mal. No nomás eso, que viven la misma enfermedad, pero la están viviendo ellos en todo el proceso. Una es la persona que lo sufre y la otra es la persona que vive con la persona que está ahí sufriendo. Y fíjate, pues para ir cerrando también esto, me acordé de una reflexión que platicando yo en casa me hizo Luz María, y me gustó, sobre todo me comentó, de Guillermo Arriaga, que es un cineasta, donde comenta ella que un día él platicando que estaba de chiquito, todavía como un adolescente, pues llegaron amigos ahí y uno de ellos le dio una cachetada muy fuerte, o un batazo creo, algo así, pero le dio un golpe muy fuerte en la cara,
que le dio mucho coraje y que quiso agarrar el bate y darle. Y pues dice que se contuvo en ese momento, que obviamente no lo hizo. Pasaron los años y el tiempo, y resulta que un día estando en una parte como en Indonesia o por allá, alguna infracción que cometió, pues fue a dar, lo detuvieron. Y mientras estuvo en preso, fíjense que ahí de casualidad él comentó, empezó a platicar ahí con la gente que estaba ahí también detenida, empezó a platicar pues esa anécdota que le había pasado años, no sabe por qué se acuerda. Dice, siempre estuve guardando ese momento de coraje, de cuando me ofendieron, cuando me dolió el trancazo que me dieron o la bofetada que me dieron. Y luego dice que uno de los que estaban por ahí le dijo, oye, ¿y qué fue lo que te contuvo? ¿Cuál fue la diferencia? Porque yo pasé por lo mismo exactamente, nada más que yo sí agarré el bat y le pegué y lo maté. ¿Qué hiciste tú de diferente para no haberlo matado? Y dice que él se quedó pensando y se contuvo y dijo, yo lo que tuve fue contención, porque tuve una familia que me supo contener, que me supo acoger, que me supo proteger, que me supo inspirar y dar valores para que en los momentos en que yo necesité, esa contención que yo había vivido me hizo detenerme, y eso hace la diferencia hoy, que tú te hayas convertido en un asesino y yo me haya detenido. Y me encantó, y de eso se trata precisamente, de que en ejercicios de vida podamos ver qué han hecho para no repetirlo. Queremos ser transformadores porque juntos obviamente buscamos conectividad. Conectividad. Eso es lo que estamos buscando. Queremos hacer ese cambio. Y no sé si tú quieres comentar y agregar algo más. Nos quedan ya unos minutitos para despedirnos. Pues nada más que sí me sorprende. Digo, me gusta lo que platicas, me sorprende porque cuántas veces no nos contenemos. Y esa es la diferencia, cuando no nos contenemos. Y me gusta la parte, lo que platicabas ahorita. ¿Por qué? Porque sí. Cuando nos contenemos nos quedamos con el coraje y sentimos que a veces que debimos haberlo hecho. Pero más vale sí, por ser prudente. Ser prudente y contenernos. Y sobre todo la inteligencia emocional, trabajarla hoy por hoy en todo, porque vivimos en un mundo muy aprisa, muy desgastante, muy alborotado, muy de inseguridad, de miedos, de incertidumbres, de ansiedad. Y la invitación precisamente entonces para terminar y despedirnos es que nos sigan, que yo me quiero despedir, soy Alberto Capi, que lo provoque para que suceda. Yo soy Patricio Flores y nos vemos en nuestro próximo episodio. No olviden seguirnos, como les había comentado, en nuestras redes. Gracias. Que Dios los bendiga siempre a todos.